Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos, ¿cómo les va? Espero que estén teniendo un buen día. Amigos, ya es viernes, vamos a darle con todo, ya se acerca el día de descanso, de estar en casita disfrutando de nuestras aves, entonces échenle ganas a su chamba y ya terminando, ahora sí, a descansar, ¿vale? Amigos, vamos a tratar varios temas en este video, pero primero que nada, quisiera pedirles de su ayuda. Yo sé que siempre me la paso pidiendo ayuda, pero realmente me han llegado los bloqueos, amigos, como no tienen idea. Siempre que comparto algo, es más, traté de no compartir un tiempo para ver si esto pasaba y no es así. Apenas estuve compartiendo y de nuevo tengo un bloqueo de 6 días. Entonces, si estás viendo mi video, te invito a que por favor compartas cualquier video, cualquiera que gustes, en algún grupo de Facebook donde te encuentres como miembro, ¿vale? De esta manera me vas a ayudar a mí a poder seguir compartiendo mi contenido y no quedarme así sin hacer nada, porque realmente no puedo hacer nada más que publicar en mis grupos, amigos. Y realmente ahorita ya con los cierres, pues ya me quedan como 4 grupos en los que soy administrador. Y a comparación de los ciento y tantos grupos donde yo comparto mi contenido, imagínense, es nada, ¿no? De 4 grupos. Pero, amigos, otra cosa. Bien dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. ¿Por qué digo esto? Por ahí me comentaron que un canal de YouTube andaba hablando de mis videos y de mí para que no se suscribieran y no, ahora sí que no me hicieran caso. Resumiendo, amigos, porque le voy a dar una respuesta breve a esa persona, porque realmente no merece que yo hable mucho de él, porque vaya, ¿qué gano con pelear, amigos? La verdad, ¿qué gano con decir cosas si realmente lo que demuestra el crecimiento de mi canal, creo yo, que es mi trabajo y la ayuda que les vengo dando a todos los suscriptores de mi canal, ¿vale? Ahora sí que el trabajo habla. Por ahí él comenta que mis consejos son malos, que porque yo ya me dedico a dar consejos. Amigos, a varias gente de ustedes, no sé, pero me han publicado que les han servido y han sido de ayuda mis consejos. Entonces, es como menciono, el trabajo va hablando de tu aviario, ¿vale? Entonces, esta persona supongo yo que quiere causar pelea conmigo, con él, para aumentar un poquito sus seguidores, pero realmente no voy a decir el nombre de su canal porque no vaya a ser que también vaya a justificar o vaya a tratar de jalar mis suscriptores. Y realmente, amigos, ustedes saben que ya llevo un trabajo de tiempo y como para facilitarle las cosas a alguien más que busca pelea y sacar ventaja, pues no es así, ¿vale? Entonces, resumiendo, esta persona dice que yo doy malos consejos y que quiero experimentar contigo, con ustedes, acerca de los cruces. Que yo doy los cruces para que ustedes los hagan y tengan mala experiencia y me cuenten a mí para de ahí sacar información y ver los resultados. Cuando realmente, amigos, yo en los cruces que ustedes me piden y yo los desarrollo en cuaderno, porque claro, yo no culpo a nadie de qué cruzas hace. Cada quien es independiente de su aviario, de sus aves y es responsable, ¿vale? Todos tenemos curiosidad de saber qué pasaría si yo cruzo este canario con este canario, aunque no sean de la raza. Y claro que está permitido. Así hemos llegado a muchas razas al día de hoy, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren y son dueños de sus aves, ustedes pueden hacer lo que quieran. No dejen nunca que otros aviarios y otra gente que sepa más del tema les digan qué hacer, ¿vale? Porque solamente ustedes con la práctica van a ir aprendiendo qué es lo que se puede y qué no se puede. Claro, si hay alguien que los pueda asesorar y les diga de buena onda
tampoco dejen que les cobren en ese sentido, ¿vale? Porque en lo que se pueda se debe de ayudar. Bueno, al menos para mí eso es lo que hago. Entonces no permitan que la gente les diga qué pueden o no pueden hacer, porque siempre está el típico: es ágata, crúzalo con ágata. Siempre, siempre. Es rojo, crúzalo con rojo lipocromo, porque es la línea y tienes que seguir la línea y así tiene que ser, ¿vale? Entonces, amigos, yo respeto a cada quien, respeto sus comentarios, pero realmente uno puede hacer con sus aves lo que a uno le parezca, porque realmente uno es el dueño y no esas personas. Si tú quieres cruzar un ágata con un rojo, vaya, pues hazlo, ¿no? ¿Qué le quitas o qué te causa a ti? Pues nada. Entonces, esta persona, amigos, para no hacer tan largo el video, dice, especialmente en el video de cruza de rojo intenso por rojo intenso, él me comenta que yo estoy dando malos consejos de que lo practiquen para experimentar con ustedes y me digan qué resultados van a obtener o se les mueran sus pajaritos, ¿vale? Amigos, yo en ese cruce lo desarrollé literal en el cuaderno, todo, y les dije que era un mito, eso del doble factor, ¿vale? Porque hasta la fecha nadie ha podido demostrar que eso sea viable, debido a que existe un gen letal cuando es, ahora sí que en un gen dominante, si se duplica, que es homocigosis, se elimina y por lo tal mueren los pichones en el huevo. Eso se supone. Y si por casualidad llegara a ser uno viable y saliera, al poco tiempo va a morir, ¿vale? Entonces es por eso que no se recomienda cruzar rojo intenso por rojo intenso, blanco dominante por blanco dominante. En las moñas no es mucho, pero tampoco se recomienda debido a los defectos en la moña que puede causar. En el caso del rojo intenso por rojo intenso, yo comenté que iba a ser un canario con que le faltara plumas en el pecho, en las patas se le iban a ver pelonas alrededor del ojo, iba a ser un canario de muy mala pluma, ¿vale? Porque si un canario rojo es de pluma corta, al tú cruzarlo con otro pluma corta, lo que vas a hacer es acortar más y lo que va a causar es que tu canario se vea con falta de pluma, ¿vale? Zonas donde no tiene pluma. Entonces, eso es lo que dijo. También él nos recomienda que hagamos el cruce de, ahora sí que no supo ni decir, los hizo bolas, pero bueno, que no crucemos mamá con hijos, papás con hijas. Pero al parecer el amigo no sabe lo que es la tabla de Felch, la consanguinidad, no tiene experiencia, vaya, en lo que es la consanguinidad, porque él recomienda que no se haga, que por ningún motivo se debe realizar esta práctica. Amigo, ahí demuestras que no tienes conocimiento como tal en genética, en cruces, porque por ejemplo, si tú quieres pasar una mutación, tienes que sacar los F1, los F2, etcétera, etcétera. Tabla de Felch, consanguinidad, no te voy a decir más. Si quieres aprender, ahí en internet lo puedes hacer, pero es algo que se hace. Aquí, cuando tú haces un cruce de papá con hija, no hay problema. El coeficiente de consanguinidad es lo mismo que si tú cruzas uno de diferente sangre, ¿vale? Es lo mismo, el porcentaje es lo mismo. Entonces, ahí no hay problema. El problema es cuando tú haces los cruces, en lugar de que sean todos los cruces en tabla de Felch y consanguinidad, deben ser verticales. Verticales. El problema viene cuando tú lo haces horizontal, cuando cruzas hermano con hermana, y más si es de la misma nidada, ¿vale? Pero pues por ahí puedes buscarlo, amigo. Yo no digo nada que no sea verdad. Entonces, el chiste es que anda diciendo, amigos, que yo doy malos consejos. Entonces, que no se suscriban a mi canal. Amigos,
qué alegría me da tener ese tipo de fans. Ahora sí que, amigos, si quieres decirme algo, dilo directamente aquí en los comentarios de abajo, que con gusto nos ponemos a debatir el tema que tú digas. En tu video dijiste que llevas desde el 2000 con canarios, entonces ya tienes un poquito de experiencia y tú hablas de genética, entonces también si tienes algo que comentarme de genética, con gusto, amigo, nos ponemos a debatir unos temas de genética para que veas que no ando mal en ese tema y lo que digo es verdad. Entonces, amigos, recuerden que todos los cruces son ahora sí que porque ustedes me los piden y para que vean lo que pueden o no hacer. Yo a veces les digo ahí en el video, no los recomiendo, no lo hagan, es mal cruce. Desde un principio les digo, amigos, esto es mal cruce, no lo hagan, ¿vale? Entonces, ahí que quede claro. Y amigo, ya ponte a trabajar, deja de andar criticando los aviarios de los demás, que así no vas a crecer. Mejor enseña lo que tú sabes y te aseguro que la gente va a estar ahí, ¿vale? Porque te pones a decir cosas y realmente el que tiene cosas o cola que le pisen eres tú, amigo. Porque por ahí, bueno, no sé, pero por ahí dicen. Y lo digo de esa manera no para causarte problemas, pero por ahí quedaste de ver unas aves, ¿no? Por ahí bloqueaste al dueño. Entonces, tus aves te las dieron en pagos, amigos. Y te las dieron casi regaladas y todavía haces eso. Entonces, cuidado, amigo. No te quemes porque en esto de los canarios todos tenemos amigos por todos lados. Entonces, ¿para qué peleamos si podemos llevarla tranquila y ayudarnos? Vaya, somos mexicanos. Somos pocos los que enseñamos aquí en México y todavía andarnos peleando entre nosotros, caray, eso no va, ¿no? Bueno, por lo menos conmigo no va. Así que, amigo, este es el último video que te dedico, entonces échale ganitas y ahí andamos. Que mira, yo ni voy a hablar mal de tu aviario, creo que solito el resultado se va a dar, ¿no? Y aparte, pues, ¿qué sentido tiene que pelee contigo si realmente no gano nada, ¿no? Suscriptores, pues, amigos, solitos llegan porque les enseñas, no porque peleas, ¿vale? Bien, amigos, ahora sí, perdonen y disculpen, pero si era necesario decir algo acerca de esto porque de por sí a uno le da coraje que lo bloqueen y todavía que salgan con cosas de este tipo, pues no, ¿verdad? Entonces vamos a dejarnos de cosas, amigos. Lo que realmente importa en el video es que me están preguntando que qué va a pasar mañana con el eclipse de sol, ¿vale? Amigos, mañana va a haber un eclipse y se va a ver aquí o se va a apreciar aquí en México. Va a durar desde las 8 de la mañana hasta la 1 más o menos de la tarde. Y ahora sí que el punto exacto donde se va a apreciar, o sea, donde concluye el eclipse, va a ser de 11:22 a 11:24. ¿Esto qué va a pasar con nuestras aves? ¿Realmente les afecta? ¿Realmente hay que cuidarlas en todo el día de mañana? Bien, voy a dar datos que he estado recopilando de las cosas que he leído acerca de si el eclipse puede dañar o causar algún daño a nuestras aves. Realmente daño como tal no va a causar, ¿vale? Pero sí pudiera surgir algún problema si nuestras aves ven el eclipse cuando esté en su clímax, vaya, cuando ya se haga notorio. Porque es como a nosotros, puede causarnos ceguera si lo vemos directamente. Aunque tú lo veas con gafas, no es recomendable. Ya ven que andan diciendo que se necesitan unas gafas especiales para eclipses. Entonces, amigos, ¿para qué arriesgan su vista, no? ¿Para qué verlo directamente si lo puedes ver a través de la televisión? Vaya, prende tu televisión y ahí lo van a transmitir, ahí lo vas a poder apreciar sin lastimar tu vista. En este caso, en las aves podría pasar lo mismo si ellas están expuestas directamente
a ver el sol, pues es lógico que les va a causar algún daño. Fuera de eso, va a pasar que las aves se van a desorientar. ¿Por qué va a pasar esto? Todas las aves y animales tienen un reloj biológico. Entonces, cuando el día se va oscureciendo, lo que pasa es que el ave lo asocia a que ya va a ser hora de ir a descansar, a dormir, ¿vale? Entonces, como tal, ellas reducen la actividad, ahora sí que pierden el sentido del tiempo, ya que se oscurece y ellas lo asocian a que ya va a llegar la noche. Entonces se van a quedar quietas. Algunas que anden volando, pues es lógico, van a bajar y se van a meter. ¿Qué va a pasar con los perros? Los perros por lo general son animalitos muy inquietos cuando llega un eclipse. Entonces van a estar ladrando, aullando, van a andar inquietos, pero no va a pasar nada como tal. Ustedes pueden meter a su perrito a la casa para evitar que él vea hacia el sol y no va a pasar nada. Vaya, que las aves en libertad, ¿quién las mete? Nadie. ¿Quién las cuida? Nadie. Entonces, esto es solamente si ves directamente al sol. Otras aves nocturnas también, como son las lechuzas, los murciélagos, ese tipo de animalitos nocturnos, también se descontrolan, vaya, piensan que ya llegó la noche y salen. Entonces va a llegar que vamos a poder ver animalitos que nosotros pues normalmente no vemos, ¿no? Porque son animales que salen solamente de noche y en la noche pues el humano duerme, vaya. Entonces amigos, cuidados que hay que tener. Solamente tapar en el tiempo que yo les digo, que va a ser de 11:22 a 11:25, si quieren, las jaulas, solo si se encuentran directamente hacia el sol, ¿vale? Para evitar que tengan alguna complicación en la vista o vayan a tener problemas de visión. Entonces, pues esa es la única recomendación. No va a pasar nada, amigos. No hay que cuidar en extremo las aves, todo normal. Entonces solamente cuidar en ese periodo nuestras aves y nosotros no exponernos, no ver hacia el sol, amigos. Les recomiendo, prendan la tele, no les cuesta nada, consigan gafas si quieren de esas para eclipse, que me imagino que han de estar caras. Yo en lo general mejor prefiero gastar en alpiste para mis canarios que gastar en unas gafas para ver un eclipse que lo puedo ver en la tele. Vaya, que va a estar grabado, lo van a transmitir en YouTube también, amigos. Entonces, cuídense, amigos, no se expongan. Y referente a lo demás, amigos, échenme la mano, no sean malos, ayúdenme a seguir subiendo mi contenido a Facebook, aunque no me quieran en Facebook. Échenme la mano, compartan algún video, ¿vale? Saludos, amigos, que estén bien, bye.